Bien, ahí estoy grabando. Bien, continuar con la guía que estábamos realizando, la guía de números racionales. ¿Sí? Súper importante em, desarrollarla por completo. Y para eso vamos a continuar con el ejercicio número 16, ¿ya? Que dice así. Si el número, ese que está ahí, ¿ya? Se divide por 10 elevado a la menos 2 y luego su resultado se redondea a la 10 milésima, ¿cuál es el número que se obtiene? Bien, entonces, primero tenemos que saber qué es redondear. Redondear es lo siguiente. Veamos con un ejemplo. Veamos con un ejemplo qué es redondear. Si yo tomo el número, si yo tomo el número 1,236 y lo quiero redondear a la centésima, ¿qué tengo que hacer? Recordemos que era décima, centésima, milésima, ¿no es cierto? Recordemos que ese era el orden. Décima, centésima, milésima o 10 milésima también, avanzando cada vez más en los decimales. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que pararme en la centésima, que es esta, y mirar el número que está justo a la derecha. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Si este número en azul, ¿sí? Si es mayor o igual a 5, entonces le sumo 1. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que si yo redondeo esto a la centésima, me va a quedar 1,24. ¿Sí? Eso es lo que hace redondear. ¿Ya? Este es un ejemplo de qué es lo que hace redondear. A diferencia de lo que hace truncar. Truncar es cortar el número nomás. ¿Ya? Pero redondear a la centésima, en este caso, quiere decir eso. Ahora, fíjense que aquí me dice, si el número, ese que está ahí, se divide por 10 a la menos 2, esto es importante. Recordemos que dividir es lo mismo que multiplicar por el inverso. Entonces, dividir por 10 a la menos 2 es equivalente, ¿sí? Es lo mismo que multiplicar por 10 a la 2. ¿Sí? Eso de cuando vimos potencia. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer multiplicar por 10? O multiplicarme por una potencia de 10. Lo que hace es correr la coma. ¿Ya? Va a moverme la coma. ¿Sí? Entonces, este 31.41.59.265, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que moverlo dos espacios, la coma, dos espacios por 10 a la 2, es decir, por este número, dos espacios. ¿Sí? Si fuera multiplicar por 10 a la menos 2, se mueve dos espacios a la izquierda. En este caso son dos espacios a la derecha. Entonces el número que me queda es 31, 31, 41,59265. Y me dicen, ahora, este número, ¿sí? Redondéalo a la 10 milésima. Entonces, ¿qué hago yo? Décima, centésima, milésima, 10 milésima. Entonces es este. Esta es la 10 milésima. Y miro el número que está al lado. Como es mayor o igual a 5, ¿qué significa? Que este le suma 1 y el número que me va a quedar, entonces, es el 31, el 3141, 59, 27. Y ahí está la alternativa correcta. Bien, eso es lo que hace redondear y eso es lo que hace multiplicar un número decimal por una potencia de 10. ¿Ya? Por eso este ejercicio me gusta porque te insta a utilizar ambas herramientas. ¿Ya? El redondear también puede ser truncar, que es simplemente cortar. ¿Ya?
y el tema de cómo se comportan los decimales cuando los multiplicamos por una potencia de 10. ¿Ya? ¿Alguna duda con ese? Profe, ¿por qué el 10 elevado a menos 2 lo pasó a positivo? ¿Por qué? Recordemos que dividir es multiplicar por el inverso. Entonces, si yo divido por 10 a la menos 2, es equivalente a multiplicar por 10 a la 2. ¿Ya? Y eso es en general. Recordemos que dividir por n es lo mismo que multiplicar por 1 partido por n. ¿Sí? Recordemos que es lo mismo. ¿Ya? Entonces, de esta manera, yo lo que hice fue hacer esto. Dividir por n a la menos 1 es lo mismo, ¿sí?, que multiplicar por n a la menos 1, todo esto a la menos 1. ¿Y qué hace eso? Me lo da vuelta y me lo deja original. ¿Sí? Me lo deja como el original. ¿Ya? Entonces, de la misma manera, acá dividir por 10 a la menos 2, dividir por 10 a la menos 2, es equivalente a, a multiplicar, perdón, por 10 a la menos 2 elevado a la menos 1. ¿Sí? Multiplicar por el inverso. Luego, menos por menos me da más y me va a quedar 10 a la 2. Ahí está la demostración, o más que la demostración, la explicación de por qué dividir por un 10 elevado a algo negativo me va a dar el mismo resultado pero positivo. ¿Ya? Y si no dijera divide, ahí es solamente multiplicado, no hay que hacerle más cosas. ¿Ya? Solamente que yo lo dejo siempre como multiplicado, ¿ya? Porque al dejarlo como una multiplicación de una base, de una potencia, perdón, de base 10, necesariamente yo voy a poder encontrar cómo se va a comportar este decimal según el exponente de esa base 10. Veámoslo con otro ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, multiplicar. De hecho, hagamos lo mismo pero con multiplicar. Imaginémonos que en vez de multiplicarlo era o sea, en vez de divide, se multiplica por 10 a la menos 2, supongamos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaría? El 31,41, 59, 265. Me gusta que hagan estas preguntas porque es bueno, ¿sí? Porque significa que están siendo curiosos de qué es lo que pasa si es que los parámetros cambian. Bien, ¿qué va a hacer multiplicar por 10 a la menos 2? Como es 10 a la menos 2, ¿qué va a hacer? La coma se va a mover dos espacios, pero hacia la izquierda. Y me va a quedar 0.3141. ¿Sí? Y me dicen redondea a la 10 milésima. 415. ¿Sí? Y si redondeo a la 10 milésima, ¿qué me va a pasar? De nuevo, tomo el 1, que es la 10 milésima, miro al lado, es mayor a 5, entonces me va a quedar 0,3142. Y fíjense que justo que interesante, porque si te equivocabas y en vez de dividir multiplicabas, te iba a quedar una alternativa también. ¿Sí? Por eso es bueno entender esa parte. Bien, ahí sí quedó claro qué es lo que ocurre. Perfecto. Bien, siguiente. Dice, ¿cuáles de las siguientes expresiones aumenta su valor cuando 0,2 periódico se reemplaza por 0,1 periódico? Bueno, en este caso, aquí nos conviene, como fíjense que estoy dividiendo, ¿ya? Entonces acá sí o sí hay que pasarlo a fracción, ¿ya? Entonces lo primero que vamos a hacer es pasar todo esto a fracción. Y si lo hago, me va a quedar 3 cuartos menos 2 novenos. ¿Sí? Este me va a quedar 2 novenos
dividido 1 más 2 novenos. Y el de abajo me va a quedar 1 menos 1 sobre 2 novenos elevado a la menos 1. Entonces hagamos la prueba. ¿Sí? Del primero no es necesario porque fíjense que me preguntan, ¿cuál de las siguientes expresiones aumenta su valor cuando 0,2 periódico se reemplaza por 0,1 periódico? Fíjense que si yo esto en vez de un 2 lo reemplazo por un 1, estoy disminuyendo, ¿sí? Pero estoy disminuyendo la cantidad que estoy restando. Por lo tanto, estoy aumentando el valor. ¿Se entiende? Porque aquí estaba restando un 2 novenos y ahora voy a restar un 1 noveno, que es menos, pues, ¿no es cierto? Entonces, estoy quitándole menos si es que lo reemplazo por un 0,1 periódico, por lo tanto, su valor aumenta. Este sí. Los otros dos no son tan obvios, ¿ya? Por eso los vamos a hacer. Entonces, el siguiente me va a quedar 2 novenos más, voy a ponerle en vez de la línea fraccionaria le voy a poner división, ¿ya? Para que no nos compliquemos. Ahí. Que es lo mismo, ¿ya? Poner la línea fraccionaria y poner división es lo mismo. Y acá me va a quedar un entero que son 9 novenos más 2 novenos, ¿sí? Y eso me va a dar 2 novenos dividido 11 novenos, que es lo mismo que 2 novenos multiplicado por 9 onceavos, ¿sí? Recuerden que el dividir me lo da vuelta. Se me va y me queda 2 onceavos. Ahora retrocedamos y veamos qué pasa si le pongo un 1. Si le pongo un 1, aquí me va a quedar. Vamos con calma, ¿ya? Recordemos el valor de antes. 2 onceavos, ¿sí? Eso me da. Ahora veamos qué pasa. Si en vez de un 2 aquí pongo un 1, si aquí en vez de un 2 pongo un 1, que es lo que me piden, ¿sí? De ahí sale, me va a quedar 1, 10, ¿cierto? Me va a quedar 1, 10. Se me va a ir acá 1, 10 y me va a dar un décimo, ¿sí? Y ahora la pregunta es, ¿cuál es más grande, un décimo o 2 onceavos? Eh, la forma más rápida de hacerlo es multiplicando, o sea, es igualando o el numerador o el denominador. Entonces, perdón, en el numerador vamos a multiplicar por 2. Entonces, yo sé que lo que yo estoy haciendo es comparar el 2 onceavos y un décimo lo vamos a transformar en 2 veinteavos. Entonces, ¿cuál es más grande? ¿El 2 onceavos o el 2 veinteavos? ¿Cuál es más grande? Dígame. ¿Cuál es más grande? ¿El 2 onceavos o el 2 veinteavos? Vamos, juégansela por algún valor. ¿El 2 veinteavos, ese es más grande o más pequeño? Están divididos. Unos dicen 2 veinteavos, otros dicen 2 onceavos. Ya. No, no son iguales, ojo. 2 onceavos es más grande. Efectivamente, 2 onceavos es más grande. ¿Por qué? Veámoslo de la siguiente manera. Tengo un cuadradito, ¿sí? Tengo dos cuadraditos exactamente iguales. Este lo voy a dividir en muchas partes, ¿ya? En 11 partes. Y este lo voy a dividir en 20 partes. En este caso, voy a pintar 2. Y en este mismo caso, voy a pintar las mismas 2. Pero como acá son dos partes de 11 y acá son dos partes de 20, es mucho más grande las dos partes de 11. Si lo quieren ver más evidente todavía, más claro, hagamos el ejercicio
de lo siguiente. Ahí, 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 ahí y ahí. ¿Sí? Supongamos que eso está derecho. Entonces, si yo digo un cuarto, es esta cantidad. Y si yo digo un octavo, es esa cantidad. Entonces, ¿en cuál pinté más? En el que tiene denominador más pequeño. ¿Sí? Entonces, entre el 2 onceavos y el 2 veinteavos, el que tiene el denominador más pequeño, en este caso el 11, es el que es más grande. ¿Bien? Me gusta que hemos hecho este ejercicio porque es bueno para... sirve harto para comparar las relaciones de orden, ¿sí? Entre las distintas fracciones. Entonces, en conclusión, eh, ¿aumentó su valor? No. ¿Disminuyó su valor? Entonces la segunda, no. Vamos por la tercera. La tercera. 1 dividido 2 novenos es 9 medios. ¿Sí? ¿Sí? Porque es 1 dividido 2 novenos. Es 1 dividido 2 novenos. Y recordemos que dividir es lo mismo que multiplicar por el inverso. Entonces me queda 1 por 9 medios, que es 9 medios. ¿Sí? Entonces hacer esa división me da la misma fracción pero da vuelta. Luego me va a quedar, estos son 2 medios menos 9 medios. Son 2 medios menos 9 medios elevado a la menos 1. Me va a quedar menos 7 medios elevado a la menos 1 y me va a dar menos 2 séptimos. ¿Sí? Y ahora revisemos cuánto nos da si es que cambiamos el 2 novenos por 1 noveno. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar 9, me va a quedar 1 noveno, me va a quedar 9 acá. Aquí me va a quedar 1 menos 9. Hagámoslo mejor separado. Si lo cambio, entonces cambiando, me va a quedar 1 menos 1 noveno, 1 menos 9, menos 8 elevado a la menos 1, y eso me queda menos 1 octavo. Y ahora nuevamente, ¿cuál es más grande? Y acá hay que tener ojo, ¿sí? Nos va a pasar lo mismo. Esto es lo mismo que menos 2 dieciseisavos, ¿sí? Entonces alguien al tiro me va a decir, ya, pues entonces el más grande es el 2 séptimos, porque por lo que me acaba de decir, ¿cierto? Estoy dividiendo en menos partes. Y no, porque aquí son negativos. Por lo tanto, yo los tengo en este orden, en la recta numérica. Menos 2 séptimos, menos 2 dieciseisavos. Por lo tanto, ¿cuál es más grande? El segundo. Este es mayor. ¿Sí? El menos 2 dieciseisavos es mayor. Por lo tanto, este valor aumenta aumenta cuando lo cambio de 0,2 periódico a 0,1 periódico. Sí. ¿Y cuál es la respuesta entonces? La 1 y la 3. Bien, ¿claros con esa pregunta? Perfecto, perfecto. Bien, siguiente. Estamos en la 17, vamos a la 18.
Dice, si el precio de un artículo que es de 300.000 se aumenta en sus 2 tercios y el nuevo precio se disminuye en su quinta parte, ¿cuál es el precio final? Bueno, hagámoslo. Dice, se aumenta en sus 2 tercios. ¿Sí? Acá tenemos dos formas de verlo. Uno es lo siguiente. 300.000 más 300.000 por 2 tercios. Esa es una opción. La otra opción, que es equivalente, es decir, bueno, la cantidad total ya es un entero, que sería 3 tercios. Si yo estoy aumentando en 2 tercios, tengo en total, serían 3 tercios, un entero, más 2 tercios, que le tengo que aumentar, eso sería 5 tercios. Es decir, tengo 5 tercios del original y podría multiplicar por 5 tercios y ambos son el mismo resultado. Lo vamos a ver al tiro. ¿Sí? Entonces, si hago esto, primero simplifico. Este con este se me van, me da un 1 y me va a quedar 300.000 más 200.000. ¿Sí? Y me da 500.000. Podemos hacer lo mismo como lo que acabo de decir, que son multiplicar por 5 tercios y me va a dar los mismos 500.000. ¿Sí? Cualquiera de las dos sirve. La primera es más evidente, la segunda hay que darle más vuelta. ¿Ya? Por eso nos vamos a quedar con la primera. Y la siguiente me dice, y el nuevo precio se disminuye en su quinta parte. ¿Sí? Entonces, se disminuye en su quinta parte, no a su quinta parte. Esto es súper importante. ¿Ya? Cuando dicen se disminuye en, significa que es 500.000 menos la quinta parte de 500.000. ¿Sí? Que serían, simplificando, ¿no es cierto? Me darían 100.000. 500.000 menos 100.000 son 400.000. ¿Ya? Y ahí está. Pero aquí es súper importante que lean bien. Porque si acá hubiera dicho se disminuye a su quinta parte, yo tengo que tomar el 500.000 y multiplicarlo por un quinto. Si me dijera se disminuye a su quinta parte. ¿Bien? Y ahí justamente, como estas pruebas están hechas para que si te equivocas igual llegues a la alternativa, a alguna alternativa, estaba el 100.000 ahí, po, para generar esa confusión. ¿Bien? Esto es como ya casi más comprensión lectora. ¿Sí? Pero es común que eso pase. ¿Bien? Es común que eso pase. Bien. Si no hay dudas, pasamos a la siguiente. Dice, con 5 vasos de 250 cc cada uno se llena un jarro. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Ya, vamos. Si la capacidad de cada vaso fuera de 125 cc, se necesitarían 10 vasos para llenar el jarro. Ya, esto es tan sencillo como, de hecho, ¿saben cuál es una forma bien fácil de resolver este ejercicio? Si lo vemos en litros, ¿sí? Si lo vemos como la suma para el litro. Porque si son 5 vasos de 250 cc, lo puedo ver como 1250 cc en total. ¿Sí? Y esto lo puedo ver como un número decimal, que es mucho más fácil. ¿Sí? Lo puedo ver como un 1,25 litros. ¿Bien? Entonces, yo sé que 125 cc lo multiplico por 10, me van a dar los 1250. Entonces, si la capacidad de cada vaso fuera de y perdón, esto que es lo mismo, este 5,
1,25 es lo mismo que 5 cuartos litros. ¿Ya? Nos va a servir. Ya, y la pregunta dice, si la capacidad de cada vaso fuera de 125 cc, se necesitarían 10 vasos para llenar el jarro. Eso es verdadero. Sí, eso es verdadero. La segunda me dice, si la capacidad de cada vaso aumentara en un cuarto, se necesitarían 4 vasos para llenar el jarro. Veamos si eso es cierto. Es decir, cada vaso son 250 cc. Vamos a revisar la segunda. Cada vaso son 250 cc. Si aumenta en un cuarto, entonces vamos a más 250 por un cuarto. Eso es lo mismo que esto. ¿Se puede simplificar? Yo digo que sí. ¿O no? No se puede. Sí se puede. Sí se puede. Bien, el 4 en el 25. Hagamos la división. El 4 en el 25 me cabe 6 por 4, 24. 2, 5. 62,5. Entonces me queda 62,5. Me queda 250 más 62,5. 310, 312,5. Y me dicen, se necesitarían 4 vasos. Bueno, a esto yo lo multiplico por 4 y veamos si es que nos da. ¿Sí? Si lo multiplico por 4, ¿qué va a pasar? Me va a quedar 4 por 5, son 20, pongo la coma, guardo 2, 4 por 2, 4 por 2 son 8, más 2, 10, 4 por 1 son 4, más 1, 5, y 4 por 1 son, y 4 por 3 son 12, ahí está. Y son 1250 cc. Entonces, efectivamente, si aumentáramos la capacidad en un cuarto, se necesitarían 4 vasos para llenar el jarro. Efectivamente. ¿Sí? Y la última dice, con 2 vasos de 250 cc se llenan 2 quintos de la capacidad del jarro. Perdón. Veamos si eso es cierto. La capacidad del jarro son 1250. ¿Sí? Esa es la capacidad del jarro. Entonces, tomemos los 1250 y multipliquémoslo por 2 quintos. ¿Por qué? Me dicen 2 quintos de la capacidad del jarro. Ese D, recordemos que es una multiplicación. Por lo tanto, voy a simplificar acá. Este 125 lo puedo simplificar con el 5 y me va a dar, esto me va a dar 500. ¿Sí? Y me dicen, con 2 vasos de 250 cc, esos son 500, se llena 2 quintos de la capacidad del jarro. Es verdadero, entonces. Bien, entonces la 1, la 2 y la 3 son verdaderas. ¿Bien con el ejercicio? Bien, asumimos que entonces no hay dudas. Asumimos que no hay dudas con ese. Bien, siguiente. Vamos a ir por el ladito. Dice. Los atletas Pedro, Javier y Diego demoran en llegar a la meta 9.07, 9.15 y 9.9. 9.09, perdón, respectivamente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Ah, ya, esta está buena porque es que hay que ordenarse. Dice, entonces vamos a anotarlo porque se nos va a olvidar. P 9,07. J 9,15. Y D 9,09. Bien, y ahora revisemos. Pedro llegó 2 centésimas antes que Diego. 2 centésimas antes. Verdadero, ¿cierto? Porque si yo
tomo el tiempo de Pedro y le sumo 2 centésimas, me va a dar el tiempo de Diego. Es decir, él llegó 2 centésimas antes. Eso es verdadero. Javier llegó 6 centésimas después que Diego. Diego llegó a las 9:09 y cuando le sumas 6 centésimas, es decir, 6 acá, me va a dar 15, que es 9:15, ¿cierto? Y la última, el que primero llegó fue Pedro, también verdadera, ¿sí? Porque es el que demoró menos tiempo, entonces fue el primero en llegar. Bien, nuevamente son las tres. Bien, aquí la dificultad de la pregunta no radicaba tanto en la suma, sino que radica en darse cuenta cuál es la centésima, ¿sí? En notar eso. Bien, siguiente. A ver, sí, Javi, por favor. Sí, te escucho bien. Por supuesto, por supuesto. Si la quieres que la veamos ahora, mándamela por WhatsApp como imagen, y la revisamos al tiro. Ya, mándala por favor y la hacemos de inmediato. Ya, mientras tanto, continuamos continuamos con las dudas de acá. Dice, Ana, profe, no entendí el ejercicio. Bien, hagámoslo de nuevo. Eh, hagámoslo por partes. La primera dice, Pedro llegó 2 centésimas antes que Diego. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Me dice que Pedro menos Diego, ¿sí? Es igual a 0,06. 6 centésimas, ¿sí? Perdón, 2 centésimas, ¿sí? Porque él llegó antes. Como él llegó antes, el tiempo de Pedro es mayor. ¿Y por cuánto le pasa? Por 0,02. Y verifiquemos. Entonces es 0,9,07 menos 9,09. Perdón, lo hice al revés. Es P menos D. Sí, porque el tiempo más grande es el de Diego porque él llegó después. Bien, entonces acá también es al revés. Ahí. 9, 7. Bien, entonces me queda 0,02 y eso es correcto entonces. Esa es la primera. Entonces Pedro sí llegó 2 centésimas antes que Diego. La segunda, Javier llegó 6 centésimas después que Diego. Entonces el tiempo de Javier menos el tiempo de Diego me dicen que son 0,06. Verifiquemos. 9,15 menos 9,09. Los resto. El 15 al 9 me da 6 y me queda 0,06. Entonces la segunda también es correcta. Y la última, el que primero llegó fue Pedro, esa es correcta porque es el que tiene el menos tiempo. ¿Bien? ¿Ahora sí? Perfecto. Bien. Espero la duda del WhatsApp, ya lo tengo abierto cualquier cosa. Mientras tanto continuamos. Y dice así. Una herencia de 7.200.000 será repartida entre los 6 hijos de un matrimonio en partes iguales. Si uno de estos hijos a su vez repartirá... Ah, perfecto, ahí me la mandaron. Voy a copiarla y la vamos a hacer al tiro. Bien, una herencia de 7.200.000 será repartida entre los 6 hijos de un matrimonio en partes iguales.
Si uno de estos hijos a su vez repartirá su parte entre sus 5 hijos de manera equitativa, ¿cuánto recibirán 3 de estos nietos del matrimonio? Ya, está bueno el ejercicio. Entonces, son 720.000 repartido entre 6 hijos. ¿Sí? Ahí tenemos un sexto. Y si uno de sus hijos a su vez repartirá su parte entre sus 5 hijos, o sea, por un quinto, de manera equitativa, ¿cuánto recibirán 3 de estos nietos? O sea, por 3. ¿Se entiende? Es un sexto por los hijos. Esto es por hijo. Este es por nieto. ¿Y cuántos nietos son? Son 3. Entonces ahora lo que hago es simplificar. El 6 con el 3. Se me va y me queda un 2. El 2 con el 5. Los multiplico y me da un 10. Y me va con un 10 de acá arriba. Y me queda 720.000. ¿Bien? ¿Se entendió por qué multipliqué por un sexto, por un quinto y por 3? ¿Se entendió esa parte? Bien. Lo repite, profe, porfis. Ok, no hay problema. Entonces, son, primero, la herencia es de 7.200.000, ¿ya? Yo multiplico por un sexto porque estoy dividiendo en 6 hijos, ¿ya? Esto es por hijo. Luego lo divido en un quinto, o sea, perdón, lo multiplico por un quinto porque estoy dividiendo entre los 5 hijos, o sea, entre los 5 nietos, ¿ya? Ahí me da un valor, pero a su vez ese valor hay que multiplicarlo por 3 porque me dicen, ¿cuánto recibirán 3 de estos nietos del matrimonio? ¿Sí? No un nieto, 3 nietos. ¿Bien? Ahí sí. Bien, esperemos que se haya entendido. A ver, este me lo acaban de mandar. Hagámoslo. Más que todo porque me tinca. Y dice así. Una fábrica de zapatos debe entregar un pedido de T pares de zapatos en 3 días. Ah, ya, está súper bueno. Ya, Derma. Dice, una fábrica de zapatos debe entregar un pedido de T pares de zapatos en 3 días. Si el primer día entrega 2 quintos de él, entonces vamos por partes. ¿Ya? Pongamos cuánto queda para cada uno de los días. ¿Ya? Entonces, día 0. Día 0, día 1, día 2, día 3. Y vamos por parte. En el día 0 tengo 3 zapatos. ¿Sí? Me dicen, el primer día entregan 2 quintos de él. O sea, si entregué 2 quintos, ¿cuánto me queda? Me quedan 3 quintos. ¿Sí? Luego, el segundo día tengo un tercio de lo que resta. ¿Ya? El segundo día entregué un tercio de lo que resta. Entonces, un tercio de 3 quintos. Vamos haciéndolo por parte. Es 3 quintos T por un tercio. Pero eso es lo que entrego y yo quiero lo que queda. Entonces, 3 quintos por 2 tercios. Eso es lo que quedó. ¿Ya?
se me va el 3 y me va a quedar 2 quintos de t. Entonces, ¿cuánto me quedan? 2 quintos de t. Y el último día, el tercer día, un cuarto del resto. Entonces, me quedaron 2 quintos t y yo no quiero lo que entregué, ¿sí? Sino con lo que me quedo. Entonces, ¿yo qué hago? 3 cuartos, ¿sí? Porque es un cuarto lo que entregué y con lo que me quedé son 3 cuartos. 3 cuartos de los 2 quintos. Entonces acá se me va, me queda un 2 abajo y me quedan 3 décimos t. Y ahí está la C. ¿Se entendió? ¿Se entendió cómo es el procedimiento? Ahí hay que tener mucho ojo, ¿ya? Cuando digan D es un por, ¿ya? Pero hay que tener mucho ojo cómo aplicarlo. Aquí, si es que yo lo hacía algebraicamente, que se puede, es decir, voy de atrás para adelante y multiplico valores, bla, 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 va a quedar un corcho gigante y no se va a entender. Por eso lo hice con el día 0, 1, 2 y 3. En el día 0 parto con T, en el día, en el primer día hice tanta entrega, entonces voy anotando lo que me queda, y lo que me queda, y lo que me queda, según cada día. ¿Bien? Sí está difícil, ¿ya? Bien. Con respecto al ejercicio anterior, ¿cómo llegué a 7000 a 720.000? Bueno, lo que hice acá fue lo siguiente. Acá tenía un 6, ¿no es cierto? Acá un 5 y acá un 3. El 3 se me va con el 6 y me genera un 2, ¿sí? Y el 2 con el 5 me generan un 10, ¿sí? Y ese 10 lo simplifique con el de arriba. Por eso me quedó 720.000, ¿ya? En vez de dividir, simplifiqué, ¿ya? Ese es el... de ahí viene esa parte. Bien, continuamos entonces. Miren, un ejercicio bien parecido al que acabamos de hacer. La misma lógica. La misma lógica. Dice, María, Ana y perdón. María, Ana y Elena inician una empresa, aportando María y Ana 3 quintos y un octavo de capital inicial. Elena el resto. ¿Cuál es el decimal que representa la fracción que aportó Elena? Bueno, pensémoslo de la siguiente manera. Yo tengo un capital inicial, ¿sí? Entonces, ahí. Y lo divido en 3 partes, que no son necesariamente iguales. ¿Ya? Pueden ser así, por ejemplo. ¿Ya? Estos son los 3 quintos que aporta María. Estos son los 1 octavo que aporta Ana. Y aquí tengo X que aporta Elena. ¿Bien? Y lo único que yo sé que 1 octavo más 3 quintos más X, ¿cuánto me tiene que dar? Piénselo con el dibujo. ¿Sí? El circulito cuando yo lo pinto entero, ¿qué representa? Casi. 1. Muy bien, María. 1. ¿Sí? Si lo hubiéramos en porcentaje, es un 100%. Sí, que está bien. Entonces, acá, yo lo único que sé es que la suma de los 3 me tiene que dar 1. Por lo tanto,
X va a ser 1 menos 1 octavo menos 3 quintos. ¿Sí? Y ahora lo que me conviene hacer es usar el mínimo común múltiplo, ¿ya? Y restar. Entonces en este caso el mínimo común múltiplo es 40 y me va a quedar 40 cuarentavos menos 40, 5 cuarentavos menos 8, 24 cuarentavos. ¿Sí? Ahí lo igualé. Y me va a quedar 29, me va a quedar 11 cuarentavos. ¿Sí? Y ahora divido, porque me piden el decimal. 11 dividido 40. Me queda 0,110. Cabe dos veces, no 3, 2, ¿cierto? Me sobran 30. Añado otro 0, 7. Me sobran 20. Otro 0, 5. 0,225. 0, perdón, 0,275. Bien. La parte que más me interesaba que se entendiera es por qué la suma tiene que dar 1. ¿Sí? Esa es la parte que más me interesaba que se entendiera. Bien. Si no hay dudas, vamos con el siguiente. Este también es de Henry. Dice, en cada una de las rectas numéricas que se muestran en 1, 2 y 3, el punto C es un punto tal que AC es un tercio de AB. ¿En cuál de ellas C es 0,3 periódico? ¿Está buena? Ya, lo que me dicen es, AC es igual a un tercio de AB. ¿Bien? Entonces, lo que yo quiero son distancias. Y en la primera, la distancia, de hecho, pensemos lo siguiente. ¿Cuál es la única forma en que esto me dé un 0,3 periódico? La única forma es que el resultado final sea un tercio, o perdón, 3 novenos, que es lo mismo que un tercio. ¿Sí? Eso es lo que yo necesito. Entonces, lo que yo sé es que la distancia de A hasta B en cada uno de estos sería, en el primero 0,1, en el segundo es 0,01 y en el tercero es 0,001. ¿Bien? Luego, si esto lo paso, si esto lo paso a decimal, perdón, a fracción, me va a quedar así. ¿Bien? Me equivoqué. En el último que me equivoqué, perdón. Lo arreglo al tiro. Acá. Es 0,111. Ahí sí. Bien, entonces este es 1 sobre 10. Este es 1 sobre 100. Este es 111 sobre 1000. ¿Sí? Ahí. Bien. Y yo sé que lo que yo quiero es que A más la distancia AB dividido 3 me tiene que dar un tercio, ¿ya? O 3 novenos. De hecho, hagamos al tiro el tercio. ¿Sí? Porque lo que yo quiero
es un tercio de la distancia. Entonces acá, en vez de 10, sería 30. Y acá, en vez de 100, sería 300. Y acá, en vez de 1000, sería 3000. Bien. Bien, pues, entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero que 1 sobre 30 más 3 sobre 10 me den un tercio. Entonces veamos si eso es cierto. ¿Ya? Entonces ahora hagamos la prueba para cada uno. Para el primero, 3 sobre 10 más 1 sobre 30. Eso es lo mismo que 9. Vamos a multiplicar, vamos a amplificar por 3 para que me queden igual denominadores. Me va a quedar 9 sobre 30 más 1 sobre 30. Eso es 10 sobre 30. Eso es un tercio. Y es lo que yo quería. Que me dé un tercio. ¿Sí? Entonces la primera, sí. La segunda. La segunda. Vamos a tomar el 33 dividido 100 más 1 dividido 300. Eso es lo mismo que 99 sobre 100, sobre 300, perdón, multipliqué por 3, más 1 sobre 300, me va a quedar 100 sobre 300, que es un tercio. Y también la 2, ¿sí? Y la tercera es 333 sobre 1000 más 111 sobre 3000. Eso es 999 sobre 3000 más 111 sobre 3000, ¿qué me va a dar? 1 con el 9 son 10, guardo 1, 1, acá está. 1110 sobre 3000, lo cual no es un tercio. Por lo tanto, solo 1 y 2. Bien, este ejercicio está difícil, ¿ya? ¿Cuál es la lógica? Que yo tengo que llegar al número 3 novenos, que es la forma fraccionaria del 0,33 periódico. ¿Ya? Esta es una forma de hacerlo. También lo pueden hacer a través de la forma decimal. ¿Sí? Cualquiera de las dos sirve. A mí, como saben, me gusta más la forma fraccionaria. Bien, les dejo propuesto hacerlo hacerlo de la manera decimal. ¿Ya? El que quiera hacerlo así, lo puede hacer y funciona. ¿Ya? Bien, continuamos. Dice, una persona viaja desde La Serena a Los Vilos, ciudades que se encuentran a una distancia de 220 kilómetros. Si los primeros días recorre 3 séptimos, 2 veintiunavos y 7 treintavos de esa distancia, respectivamente, ¿a cuántos kilómetros de Los Vilos se encuentra al término del tercer día de iniciado el viaje? Ya, es muy parecido, el 24, es muy parecido al que hicimos recién, al que, al que me mandaron para revisar, este que está acá. Es muy parecido, ¿ya? La lógica es la misma. Partimos de La Serena hacia Los Vilos.
¿Sí? Entonces partimos de La Serena y vamos a Los Vilos. ¿Sí? Y me preguntan, ¿a cuántos kilómetros de Los Vilos, o sea, cuánto me falta para llegar a Los Vilos? ¿Sí? Entonces, me encuentro. Y aquí vamos a hacerlo por parte. ¿Ya? Me encuentro a una distancia de, ¿sí? El total, el primer día. El día cero, perdón. El día 1 recorrí 3 séptimos. Entonces, ¿cuánto me quedan? Me quedan 4 séptimos. ¿Ya? El segundo día recorrí 2 veintiunavos. ¿Sí? Es decir, que ¿cuánto me falta? Si recorrí 2 veintiunavos y me faltaban 4 séptimos, esto lo tengo que llevar, ¿sí? Esto es entre 1 y 2, 4 séptimos menos 2 veintiunavos. Eso es lo mismo que, vamos a amplificar, amplificamos por 3 para igualar los denominadores y me queda 10 sobre 21. Entonces, ¿cuánto me falta? 10 sobre 21, el segundo día. Y el tercer día me faltan, el tercer día recorro 7 treintaavos, es decir, de estos 10 sobre 21, de estos 10 sobre 21, entre el 2 y el 3, 10 sobre 21, recorro 7 treintaavos, entonces menos 7 treintaavos. Y acá el mínimo común múltiplo es más deseado de encontrar. ¿Sí? Hagámoslo rápidamente. El 21 es 7 por 3 y el 30 es 3 por 2 por 5. Entonces me va a quedar que el mínimo común múltiplo es 3, es 2 por 3 por 5 por 7. Bien. Entonces este hay que multiplicarlo por 7. ¿Sí? El primero hay que multiplicarlo por 10 y el otro por 7. Entonces me va a quedar 100 partido por 2, 10, menos el segundo hay que multiplicarlo por 7, 49, partido por 2, 10. Lo cual me va a quedar, en total, 51 partido por 2, 10. Entonces, ¿cuánto me quedan? 51 sobre 2, 10. ¿Sí? Entonces, al final, lo único que tengo que hacer es multiplicar los 210 kilómetros por 51 partido por 210. Y justamente se me fue todo con todo. 210 arriba, 210 abajo, y me queda 51 kilómetros. Bien, la lógica es exactamente la misma. ¿Ya? De nuevo, ¿se puede hacer este ejercicio de otra manera? Sí. También se puede hacer multiplicando directamente las fracciones por el 210 e ir restando. También se puede hacer de esa manera. ¿Sí? Cualquiera de las dos nuevamente es válida. Bien. La lógica, como ven, es la misma. Dice, me perdí en el 4 séptimos. Ah, ya. Me perdí en el 4 séptimos. Ya. La lógica es la siguiente. Yo estoy anotando acá abajo del 1, el 2 y el 3, en este ejercicio, estoy anotando cuánto me falta, porque lo que me preguntan al final es a cuántos kilómetros de Los Vilos se encuentra al término del tercer día. Eso significa que es cuánto me falta, ¿ya? Y si el primer día recorrí 3 séptimos, ¿cuánto me falta por recorrer? Los 4 restantes, 4 séptimos, ¿sí? Si el segundo día recorrí 2 veintiunavos, se lo resto a los 4 séptimos que me faltan, porque eso ya lo recorrí, por lo tanto hay un nuevo número que me falta, que es 10 partido por 21.
Y en el último día recorrí 7/30. Por lo tanto, a ese 10 partido por 21, le resto 7/30, lo cual me da 51 sobre 210. ¿Ya? Y finalmente eso lo multiplico por la distancia, que era 210 kilómetros, y me dan los 51 kilómetros. Bien, que es la alternativa B. Bien. Nuevamente la lógica es verlo al revés. No lo que avancé, sino lo que me falta. ¿Ya? Bien. Siguiente. Nos vamos a quedar un ratito más porque quedan 5 preguntas nomás. Entonces quiero que las veamos. Y listo. Con eso estaríamos por hoy día. ¿Ya? Pero quiero que las terminemos de ver. Dice, en la figura adjunta, ABCD es un rectángulo, en que AD es un medio de AB y BE es un tercio de EC. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Ya, hagamos lo siguiente. Hagamos lo siguiente. Me dicen AD es un medio de AB. Entonces este pongámosle A y este va a ser A medios. ¿Sí? Y BE, vamos a ponerle B. No. EC le vamos a poner B y BE es B tercios. Entonces de acá vamos a tener una relación que A medios es igual a 4B tercios. ¿Sí? Esa relación la vamos a tener por si acaso. Bien. ¿Qué me dicen? ¿Cuál de estas es falsa? Si AB mide 8, entonces EC mide 3. Bueno, hagámoslo. Esta es la relación que tenemos. Entonces, vamos por cada una. La A me dice, si AB, que para mí es A, entonces si A vale 8, ¿qué me va a quedar? 8 medios es igual a 3. EC es mi B, entonces 3B tercios. Paso el 4 tercios, lo paso dividiendo y me va a quedar que B vale 8 medios, que lo puedo simplificar, me quedan 4 por 3 cuartos, se me va el 4 y me queda que es 3. Entonces la primera, y acá, ojo, porque aquí siempre se equivocan, dicen, ah, es verdadera, pa, la marca. Me preguntan por la falsa. ¿Ya? Que no les pase eso. La segunda, me dicen, si AD mide 6, entonces si A medios mide 6, ¿sí? Si A medios mide 6, entonces A mide 12 y el perímetro es la suma de todo. Pues entonces sería 6 más 12 son 18, ¿no es cierto? Son 6 por lado, ahí son 12, más 12 por lado son 24, 12 más 24 son 36. Entonces la segunda también es verdadera. ¿Sí? Entonces también es verdadera. Vamos con la C. Dicen, si AD mide 8, entonces si A medios mide 8, entonces el área del triángulo ABE es 16 centímetros cuadrados. Ah, está buena, ¿eh? Ya. Si A medios mide 8, si A medios mide 8, entonces A mide 16. Y si A mide 16, B mide 6. ¿Sí? De la relación de acá arriba. Lo hice rápidamente, lo pueden corroborar. Son 16 dividido 2, son 8. Pasa el 3 multiplicando, pasa el 4 dividiendo, me da 6. ¿Ya? B vale 6. Entonces, B tercios
vale 2. ¿Sí? Y el área sería la base, que es 16, por la altura, que es 2 medios. Lo cual me da 16 centímetros cuadrados. ¿Sí? Entonces, mira qué mala suerte. La A, la B y la C son verdaderas. La D es la falsa, pero igual tenemos que corroborarnos, porque puede ser que lo tengamos todo malo y me equivoqué en una parte y justo me dio, que es típico en estas preguntas. Así que igual hay que revisarla. Me dicen, si EB mide 4, es decir, B tercios, mide 4 centímetros, entonces AB mide 16. Ya, esta es la falsa, porque ya habíamos dicho que si mide 16, vale 6, no 4. ¿Sí? Hagámoslo al revés. Es decir, AB es A. Entonces, si B tercios mide 4, ¿sí? Y yo sé que A medios es igual a 4 por B tercios, me va a quedar 4 por 4, son 16, y eso sería A medios. Por lo tanto, me quedaría que A vale 32. ¿Bien? Entonces, no. Esta es la falsa. Buena la pregunta. Difícil la pregunta, más que todo por la tela, más que por difícil. Bien. Estas son las preguntas que a mí me gustan. Suficiencia de datos. Buena pregunta. Buenas estas preguntas. Hay que pensar. Hay que pensar mucho y hacer poco. Dice. La expresión R partido por PQ con P, Q y R números enteros es positiva si se sabe que. Ya, esto es importante. Ya. Veamos, es positiva. Ya, si R. Me equivoqué, perdón. Ahí sí. Veamos la primera. Me dicen, si R sobre P es positivo y yo lo multiplico por 1 partido por Q, y aquí le hago la pregunta. Eh, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a separar esto en dos factores. El R partido por PQ lo voy a separar en R partido por P por 1 partido por Q. Yo puedo hacer eso. ¿Sí? Puedo separarlo. Ahora, yo sé que esto de abajo es positivo. Y la pregunta es, si Q es positivo, ¿el 1 partido por Q es positivo? Sí. Eso es cierto siempre. Entonces multiplico dos positivos y el resultado es positivo. ¿Bien? Entonces la primera, sí. Me dicen ahora, la segunda me dice, voy a tomar el PQ y me dicen, P por Q es menor a 0 y R es no positivo. Bueno, hagamos la división. Hagamos la separación acá. R por 1 partido por P por Q. Yo sé que esto que está acá, de nuevo, como P por Q es negativo, yo sé que esto es negativo, y R es no positivo, que es lo mismo que negativo. Entonces, negativo por negativo, positivo. Y la segunda también. Entonces, ¿cuál es? Cada una por sí sola. ¿Bien? Cada una por sí sola. Siguiente. Se puede determinar el numerador de cierta fracción si se sabe que el valor de la fracción es 0,8. Ya. Acá hay un error que siempre cometen. Dicen, ah, listo, 8 décimos, chao. No.
Porque puede ser 8 décimos, puede ser 4 quintos, puede ser 80 sobre 100, puede ser y así. Entonces la primera, por sí sola, no. ¿Sí? La segunda por sí sola, menos. Si conozco el denominador, ¿cómo me va a ayudar eso para conocer el numerador? Pero si conozco las dos, es decir, tengo el x sobre 15 y eso es igual a 8 décimos, ahí sí puedo. ¿Sí? Ahí sí voy a poder. ¿Ya? ¿Y cómo lo hago? Este es un truco maravilloso, lo vamos a ver con más calma en razón y proporciones, que es lo que nos sigue de esto, pero es multiplica cruzado, divide por el otro. ¿Ya? En algún momento de la vida lo tuvieron que haber visto. Se me va el 2, se me va el 4 y me queda 12. Entonces, cada una por sí sola no, pero ambas juntas sí. Entre las dos me ayudan, pero cada una por sí sola no me sirve. Siguiente. Dice, los alumnos de un curso debían ver una película y luego analizarla. Para ello tenían que elegir entre Violeta se fue a los cielos, El planeta de los simios y Harry Potter. Si un quinto del curso eligió Violeta se fue a los cielos, perdón. Si un quinto del curso eligió Violeta se fue a los cielos, se puede determinar el número de alumnos que eligieron El planeta de los simios si se sabe que el curso tiene 40 alumnos. Bueno, eso sí lo necesito, ¿sí? Y el segundo, ya, hagamos el circulito de nuevo, ¿ya? Ahí, ¿bien? Entonces, tengo Violeta se fue a los cielos, El planeta de los simios y Harry Potter, ¿sí? Sé que un quinto eligió Violeta se fue a los cielos. Eso me lo dan, ¿sí? Si el curso tiene 40 alumnos, ¿sí? Eso solamente me va a decir cuántos eligieron Violeta se fue a los cielos, ¿sí? Que sería un quinto, serían 8 alumnos, ¿sí? Entonces, 8 eligieron B. Pero eso no me basta, porque solo sé que hay 8 que eligieron Violeta se fue a los cielos, pero no sé cómo se repartieron los que eligieron los otros dos. Entonces, la primera por sí sola, no. Veamos la segunda. 4 quintos del curso no eligió Violeta se fue a los cielos. Fíjense bien en esta. ¿Recuerdan que en algún momento yo les dije que en las preguntas de suficiencia de datos puede pasarles que una pregunta no les aporte nada de información nueva? Y justamente estamos en presencia de uno de esos casos. ¿Por qué? Porque si un quinto eligió Violeta se fue a los cielos, los otros 4 quintos no lo eligió. Entonces, esta no me aporta nada. Por lo tanto, se requiere información adicional. ¿Bien? Profesor, nunca he entendido la respuesta de por sí sola. Ah, por sí sola quiere decir lo siguiente. Devolvámonos, para que se entiendan las cosas. Ya, la suficiencia de datos se divide en dos enunciados, ¿cierto? Uno tiene el enunciado principal y tiene dos enunciados que en el fondo lo que me dicen es, imagínate que yo le añado esto a la pregunta, ¿sí? Y lo que me dicen es, si es que yo te añado esto a la pregunta, ¿te basta para poder responderla? Eso es lo que te están preguntando. Entonces, si con la primera te basta, tú dices, ah, esa esa puede ser por sí sola. Ya ahí me falta revisar la segunda. Si la segunda
no se la puede, sería solo la primera. Si la segunda sí se la puede, sería cada una por sí sola. Si ninguna de las dos se la puede, pero entre las dos sí lo logran, sería ambas juntas. Y si no hay caso, es que se requiere información adicional. ¿Ya? Que es justamente lo que nos pasó acá. ¿Ya? Que no importa que tomé una, no me sirvió. Tomé la segunda, no me sirvió. Tomo ambas juntas, no me sirve. Entonces se requiere información adicional. ¿Bien? Estas son buenas preguntas. Me gustan. Dice, se puede determinar la fracción de suero por minuto que se le suministra a un paciente desde una bolsa de 100 ml con un goteo constante, si se sabe que. Ya, esta está, está como para complicarnos, ¿ya? Dice, la mitad de la cuarta parte de la bolsa de suero se consume en 10 minutos. ¿Sí? Se puede determinar la fracción de suero por minuto. Entonces, ¿esto qué me está diciendo? Que un medio de un cuarto, es decir, un octavo, por los 1000, lo cual es 125 ml, son 125 ml en 10 minutos. Entonces con la primera sí se puede, porque con eso lo divido y me dice cuánto ml por minuto. ¿Sí? Entonces ahora tomo los 125 ml, lo divido en los 10 minutos y me da una rapidez, por así decirlo. Me dan 12,5 ml por minuto. Entonces la primera, sí. ¿Ya? Y la segunda, la bolsa de suero se consume en 1 hora 20 minutos. Entonces, esos son 80 minutos. Entonces serían los 1000 ml dividido 80 minutos, que es lo mismo, 12,5. Entonces la segunda también. Entonces, en este caso, ¿en cuál nos enfrentamos? La primera sí se puede, la segunda sí se puede, por lo tanto son cada una por sí sola. ¿Bien? Y la última, para terminar esta guía. Dice, si C es distinto de cero, ya, acá ojo con eso, porque he visto preguntas, bueno, hace tiempo no pasa, pero hace, digamos, unos 3 años, 4 años, que no pasa. Pero si acá yo tengo un divisor, acá, en el denominador, y no me dicen que es distinto de cero, usted al tiro van a la E. ¿Ya? Al tiro. ¿Por qué? Porque esta cuestión se determina si es que C es igual a cero. Entonces necesito que C sea distinto de cero. ¿Ya? Por eso ahora lo ponen siempre. Porque antes era súper complejo. Siempre había gente que se equivocaba. Bien, me dicen, si C es distinto de cero, se puede determinar el valor numérico de A por B partido por C si se sabe que, bueno, la primera, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar el A por B partido por C y lo voy a dividir en A partido por C, que me lo dan, por B. Y reemplazo. A partido por C es 5 y B vale 2 quintos. Entonces el resultado de estos dos. La primera por sí sola, sí. La segunda, A por B es el doble de C. ¿Qué me dice esto? Que A por B es igual a 2C. Entonces, A por B partido por C es lo mismo que 2C partido por C. Se me va y me queda 2. Entonces la segunda también. Por lo tanto, la D cada una por sí sola. ¿Bien? ¿Alguna duda con los últimos?
No entendí el 125. Ya, en el anterior. El 125 ml. Ah, hice esta multiplicación muy rápido. Esta, el 1/8 con el 125. Dividir por 8. ¿Sí? Si tú tomas el 1000 y lo divides por 8, me da 125 ml. Bien, de ahí viene. Ya pues, estamos listos. Dejo de grabar.